Análisis y mucho más aquí en Sala de... Presidente Nicolás Maduro a $50 millones. Según esa decisión, acusan a Maduro de utilizar a miembros de carteles para traer drogas mortales y violencia a los Estados Unidos. Santiago Martínez es el corresponsal permanente de Blue Radio en Venezuela. Santiago, ¿cómo va? Feliz fin de semana. Hoy un poco más reposado, más tranquilo, después de haberse conocido este anuncio y de conocidas las reacciones del gobierno de Venezuela. ¿Qué dicen en ese país? ¿Cómo se ha recibido este anuncio tan duro y tan difícil de asimilar para una nación que a su presidente, a la cabeza de su presidente, le pongan un precio tan alto, $50 millones? Sí, Juan Roberto, feliz domingo. Efectivamente, un viernes, hace 2 días bien convulsionado, jueves y viernes, con estas un par de noticias que tú bien mencionas allí. El primero sobre este aumento de la recompensa a Nicolás Maduro. Recordemos que esto comenzó, Juan Roberto, en el año 2020, en el primer gobierno de Donald Trump. En aquel momento eran $15 millones lo que pedían, no solamente por Nicolás Maduro, también había un cartel hacia Diosdado Cabello, hacia Vladimir Perino López, ministro de la Defensa, y hacia varios integrantes del gobierno en ese momento. Luego, cuando comenzó de nuevo el segundo gobierno de Donald Trump, enero de este año, hace 7 meses, se subió a 25 millones, la más alta conocida hasta ese momento, y ahora, agosto de 2025, sube a $50 millones, es el doble, la duplica, y además está por encima, por nombrar algo, por encima incluso de la que se dio hacia Osama Bin Laden en su momento. Sí. Y todo esto pues porque Estados Unidos considera, y bien recordarlo, que Nicolás Maduro es el narcotraficante más importante, más grande del mundo. Lo acusan, lo decía la fiscal de Estados Unidos cuando daba esta rueda de prensa en la semana, de traficar cerca de 30 toneladas de drogas a Estados Unidos, hablando de decomiso de avionetas, de propiedades, o sea, todo un entramado de narcotráfico pues muy grande según pues la versión de Estados Unidos. Esto relacionado además con el llamado cartel de los soles. Y luego a las horas, no pasaron ni 24 horas, Juan Roberto, y vemos entonces esta firma de esta orden, de este decreto, de esta opción que da Donald Trump a las fuerzas militares de ir por carteles, sobre todo latinoamericanos, sí, que ellos califican como temas terroristas, ¿no? Cartel de Sinaloa en el caso de México, el Tren de Aragua en el caso de Venezuela, igual de nuevamente el cartel de los soles. Tú hablabas también del ELN, o sea, una situación bien complicada y bien enredada. El gobierno sí respondió rápidamente a lo primero, lo que fue lo del tema del cartel y la recompensa sobre Nicolás Maduro, y lo hizo vía Telegram, que es el nuevo canal de comunicación, si no lo sabes te lo puedo comentar, que utiliza el gobierno para pues reaccionar rápidamente. Ya no, yo creo que ya no usan Twitter tiene un año bloqueado acá en Venezuela. Sí. Y bueno, usa Telegram, lo hizo el canciller Iván Gil. El canciller Iván Gil pues decía pues que se trataba de algo ridículo, decía él, decía la patética recompensa, señalaba el canciller Iván Gil, que era algo ridículo, que no tenía ningún sentido. Y justamente además también, Juan Roberto, unas horas antes de conocer todo esto, había una rueda de prensa de Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia. Lo hizo el día jueves en la mañana, horas antes de que esto comenzara a suceder, y allí pues hablaba de un nuevo plan conspirativo, una nueva trama en contra del gobierno, esta vez un poco variante al resto. Hablaba de explosivos, mostraban armas, explosivos, un video de una persona dejando un bolso a la altura de Plaza Venezuela. Plaza Venezuela es una zona aquí muy circulada aquí en Caracas, y lo relacionaban con Estados Unidos. Pero le preguntaron a Diosdado Cabello, Juan Roberto, sobre el cartel de los soles. No había ocurrido esto, y le consultaron porque es una noticia que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y él pues respondió claramente, directamente, y señalaba que era falso, que es una mentira de Estados Unidos, que a cualquier persona que ellos quieren involucrar o quieren acusar de algo, lo meten como si fuese el cartel de los soles, que ha tenido 300 jefes, decía él, y que era totalmente falso. Ha sido más o menos parte de la respuesta que ha dado el gobierno en las últimas horas a todo este tema. Santiago, hay varias preguntas, y aquí desde Colombia lo vemos, con mucha curiosidad, que Estados Unidos establezca una recompensa así, $50 millones. Esto ni por Pablo Escobar en su época de mayor peligrosidad. No, ni por Osama Bin Laden. Momento, ¿no? Claro, pero ¿es realista eso? Y se lo pregunto, ¿la gente en las calles de Caracas perciben como algo realista que al presidente de Venezuela lo puedan llegar a capturar como jefe de un cartel de la droga? No, Juan Roberto, para ciencia cierta no, y además también esto me hace recordar un poco lo que ocurrió también esta semana. Sí. O sea, mientras esto sucede sobre Nicolás Maduro, vemos la noticia de que 3 buques petroleros de Chevron
vienen a Venezuela a buscar petróleo. Eso es paradójico, entonces, ¿no? Es un poco contradictorio. Exacto, autorizados por Trump. Claro, es un poco contradictorio que por un lado acusas a Nicolás Maduro de narcotraficante, cartel de los soles, aumentas la recompensa, pero por el otro, Chevron está en Venezuela, autorizas, vienen buques, salen buques. Eso genera flujo de dinero, aunque el gobierno de Estados Unidos diga que no va a haber ningún tipo de pago. Igual hay empresas de servicio, hay salarios, hay una serie de cosas que se mueven alrededor de la petrolera como es Chevron. Probablemente quizás no paga directamente el petróleo por un tema de deuda, por un tema, pero hay una serie de cosas que se mueven alrededor de Chevron. Pero sabe cuando vienen tres buques, tú dices, oye, es como contradictorio un poco, ¿no? Pero volviendo al tema de la calle, a la gente tú le preguntas 50 millones y no, o sea, no se ve como lejano, es como que, o sea, lo entienden obviamente, sorprende, por supuesto, ¿no? Simbólico. Claro, pero al final no, o sea, que la gente crea o se imagina que van a venir, así como pasó con Noriega en Panamá en su momento y sacar, eso no pero no mire, pero mire una cosa, Santiago, y usted fue el que hizo la conexión muy acertada, y es que terminando la semana se conoce la decisión de aumentar la recompensa por el arresto de Nicolás Maduro, y un día después se conoce esta directiva en la que el presidente Trump, según el New York Times, habría autorizado a las tropas militares, a las tropas estadounidenses, a fuerzas especiales, meterse a países donde haya líderes de esos carteles. Eso, pues, para muchos está muy conectado y el presagio no es el mejor. Sí, es bastante delicado eso. Esa firma es muy delicada porque deja una carta blanca a invadir. Pues vamos a decirlo con las palabras que corresponde, pues ir tras eso. Ellos en el artículo del New York Times hablaba de ataques en el mar, podría ser, o sea, cerca de la costa o ya entrando en temas territoriales. O sea, hablamos del Tren de Aragua y Cartel de los Soles, que Estados Unidos insiste que están dentro de Venezuela, pues estamos hablando de entrar a otro país por eso y las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Sí, son ataques unilaterales militares. Santiago, y aquí viene otro tema importante y es la relación con Colombia. Este tema del Cartel de los Soles, este tema del ELN, pues al final del camino termina tocándonos a nosotros porque muchas de estas organizaciones que Estados Unidos considera criminales operan al lado y lado de la frontera. Sí, por un tema también de producción, Venezuela muchas veces el gobierno ha dicho que aquí no se produce droga, que la droga se produce en Colombia. Obviamente la llegada de Gustavo Petro a la presidencia no acusan directamente al presidente Gustavo Petro, lo hacían con Iván Duque, lo hicieron con Juan Manuel Santos en su momento, con Uribe también en su momento, pero sí siguen diciendo pues que el territorio sigue estando en manos de narcotraficantes, que son los que producen droga y que la sacan a veces por el lado del Pacífico, a veces por el Caribe, a veces en ruta. De hecho, en lo que te comentaba de Diosdado Cabello esta semana, del plan conspirativo, mencionaba también a Colombia, que se entrenaban allí, pero decía que no tenía que ver nada con el presidente Gustavo Petro. Es decir, en este momento es más o menos el mismo discurso de siempre, pero hace una separación con el tema de la figura presidencial como tal, porque obviamente sabemos la relación que hay entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, pero el resto sigue siendo más o menos igual. Entonces, si supuestamente la producción es en Colombia o en la frontera y el cartel está acá, pues obviamente en algún momento va a tocar a Colombia. Sí, una pregunta final, Santiago. Pues yo no quiero entrar en el terreno de la especulación, pero a todas estas, o mejor, todo este ruido de Estados Unidos, Maduro, recompensa, autorización para entrada de tropas extranjeras a territorio donde consideren que hay cárteles de la droga y que son grupos terroristas, a todas estas, ¿dónde anda María Corina Machado? Y se lo pregunto porque el viernes por la tarde-noche, pues había muchos rumores de que se había ido a la clandestinidad, que incluso había salido de Venezuela. ¿Qué sabe usted de María Corina? Es decir, hay como mucho ruido porque incluso nos dicen, ojo, porque ella está en permanente contacto con Marco Rubio. En fin, de nuevo hay como una especie de ruido sobre lo que puede estar pasando en Venezuela. ¿Usted ha escuchado algo de eso? Pues tiene un año en la clandestinidad, Juan Roberto, es lo que se sabe. La última vez que se lo vio a María Corina, claro, en este año, ella se fue a la clandestinidad luego del 28 de julio del 2024, ya pasó un año de esa elección. Y en este último año, pues la última vez que se le vio, recordemos, fue el 9 de enero, justo un día antes de la juramentación de Nicolás Maduro, en aquella detención breve que ocurrió, luego ya lo desmintió, luego pues se volvió a la clandestinidad y se desconoce dónde está. ¿Dónde estaría? Pues se dice, como ocurrió con Juan Guaidó en su momento, que estaría en una embajada.
en cuál embajada, Juan Roberto, eso sí ya es entrar mucho en la especulación realmente en cuál embajada podría estar. Algunos hablan que puede ser la embajada de Estados Unidos, pero recordemos que la embajada de Estados Unidos está totalmente cerrada desde hace muchos años, desde que se rompieron relaciones con Estados Unidos. Es complicado realmente saber, pero la clandestinidad sigue. Ella insiste que está en Venezuela, que ella ha repetido decenas de veces que ella no se va a ir del país. Su comunicación sigue siendo vía redes sociales, da algunas entrevistas periodísticas, la llaman, opina, insiste. Lo último que se supo fue el tema de las organizaciones clandestinas, lo llamaba ella, aquellos comandos de campaña que organizó para la elección de hace un año, convertirlos en organizaciones clandestinas, es el nombre que ella le colocó. El gobierno ya un poco respondió a eso, obviamente con ese nombre el gobierno aprovecha y lo dice que eso es para desestabilizar y todo el tema. Obviamente también es un poco la retórica política, pero realmente que se sepa dónde está, no. Ella insiste que está en Venezuela, lo sigue asegurando, pero solamente que se vea físicamente, no, Juan Roberto, la última vez, como te digo, fue el 9 de enero, y sigue hablando vía redes sociales, algunas entrevistas que da, y sigue insistiendo pues, que la salida y el apoyo y todo el tema internacional y toda la presión, y obviamente, como tú decías, su principal aliado sigue siendo Estados Unidos y sobre todo el secretario de Estado, Marco Rubio. Le doy un dato final, el tiempo me acosa, Santiago, pero lo quería compartir con usted. Puede ser un dato anecdótico, alguien dirá, ¿eso para qué sirve? Pero pues vale la pena compartirlo. La encuesta Inbamer, que fue realizada para Noticias Caracol y Blue Radio, preguntó la favorabilidad de personajes en Colombia y en el exterior. El presidente más popular en Colombia, hablo presidente de países vecinos, más popular es Nayib Bukele. Y adivine cuál es el más impopular. Nicolás Maduro. Pero le quiero decir, por encima incluso del ELN. Casi el 100% de los encuestados tienen una mala imagen del mandatario del vecino país. Santiago, un abrazo y gracias. Volvemos a hablar pronto. Seguro, Juan Roberto. Feliz domingo para ti y para todos. Sí, señor. El ruido en Venezuela por estos días, recompensas, sugestiones, rumores que apuntan a que pues las cosas podrían complicarse en los próximos meses o semanas en el vecino país. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.